El aumento mundial de la diabetes y sus complicaciones implica que hay una necesidad cada vez mayor de que los profesionales de la salud consideren la posibilidad de la enfermedad del ojo diabético, incluso antes de que los síntomas se manifiesten. La realidad es que todas las personas con diabetes no controlada están en riesgo de perder visión, por lo que resulta fundamental un buen control de la glucosa en sangre, la presión arterial y los lípidos sanguíneos para reducir la incidencia anual de la enfermedad del ojo y la pérdida visual. Un tratamiento a tiempo puede prevenir casi toda la pérdida de visión asociada con la diabetes, por lo que los exámenes regulares de ojos se vuelven esenciales para aquellas personas que viven con esta enfermedad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Tenemos un tema bien interesante el día de hoy. Hemos platicado en muchas instancias sobre la diabetes. La diabetes es un problema de salud pública severísimo que tenemos en el mundo y especialmente en nuestro país. Se asocia a muchos factores de riesgo que hemos platicado continuamente y espero que ustedes, si tienen dudas, se metan a ver los programas que hemos hecho de diabetes y de alimentación adecuada que están ya en YouTube aquí en Diálogos en Confianza. Pero el día de hoy vamos a hablar de la relación entre los ojos y la diabetes. Les comentábamos que la causa número 1 de ceguera en nuestro país sigue siendo tristemente la diabetes. Pero ¿qué pasa con el ojo y con la diabetes? Le decimos que la diabetes es una enfermedad sistémica porque nos afecta a todos los aparatos y sistemas. Yo digo que no deja un títere con cabeza a largo plazo. Y la diabetes es un perro bravo que cuando muerde no suelta la mordida. Entonces hay que aplicar la prevención en ella. Pero vamos a ver qué es lo que nos puede pasar en los ojos. Me acompaña como todos los lunes Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y desde luego de compartir este tema con todo mundo porque, como bien dices, creo que es muy importante y la información pues es lo que nos puede sacar de muchas dudas. Así que no se queden con ninguna pregunta, para eso están las redes sociales, para que compartan precisamente todas sus inquietudes, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerden que pueden seguir el programa en vivo a través de internet y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, ahí está el Facebook Live, para seguirlo en vivo y llevárselo desde luego a donde ustedes tengan que ir. La línea telefónica, el número para comunicarse es 51 66 4000. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. También le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y, por supuesto, a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11. Y, desde luego, pues, le damos la bienvenida a los especialistas. A quienes les voy a presentar ahorita, pero antes vamos a ver una cápsula de la relación entre diabetes y los ojos. Vamos a verla. La diabetes es una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta en nuestro país. Sin embargo, existe una gran cantidad de la población que desconoce ser diabético. Y en el caso de las alteraciones oftalmológicas, muchos pacientes no acuden hasta que la visión ya ha disminuido muchísimo. De ahí la importancia de que cuando un paciente se sabe diabético o tiene factores de riesgo para diabetes, acuda a la consulta oftalmológica. Nosotros podemos detectar problemas en etapas tempranas que los puedan ayudar a tener un mayor control tanto metabólico como oftalmológico. Todos aquellos pacientes que ya se conocen diabéticos o que saben que tienen familiares cercanos diabéticos o tienen factores como obesidad, sedentarismo, y tengan alguna sintomatología como que van demasiadas veces al baño, que tienen muchísima hambre o que tienen mucha sed, acudan a una valoración oftalmológica o con su médico general para que puedan ser revisados y se pueda quitar la duda de si son diabéticos o no. Y es mejor un tratamiento oportuno que llegar con ya secuelas por una enfermedad mucho más avanzada. Nosotros estamos en un gran riesgo, todos como población, por la dinámica que tenemos en cuestión del tipo de alimentación, nuestras actividades físicas, ¿no? Entonces, yo creo que es ideal que la población en general tengamos muy presente la diabetes como una enfermedad que ya está afectando a la salud mundial y que debemos de estar conscientes de diagnosticarla de manera temprana para evitar todos los problemas relacionados con ella.
Muchas gracias, doctora. Y comentábamos ahorita que ya tuvimos un programa de cuidados de los ojos y yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuándo fue la última vez que fueron al oftalmólogo? Dejen si son diabéticos o no. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a checar los ojos? Vamos a platicar con los especialistas para ver la importancia de esto. Se los presento. En primer lugar, el doctor Óscar Guerrero Berger. Bienvenido, doctor. Oftalmólogo especialista en catarata y córnea de Care Group México y profesor de cirugía de cataratas en la Fundación Hospital de Nuestra Señora de la Luz, IAP. El doctor Abel Ramírez Estudillo, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Oftalmólogo especialista en retina y vítreo, jefe del Departamento de Retina en la Fundación del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, jefe de la División de Retina y Vítreo, Centro Oftalmológico MIRA, fundador de la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética. El doctor Alfonso García López, bienvenido, doctor. Gracias. Oftalmólogo especialista en glaucoma, fundador de la Sociedad Mexicana de Glaucoma y asesor del Departamento de Glaucoma del Hospital Nuestra Señora de la Luz. Y el doctor Óscar Lizama Flores, bienvenido, doctor. Endocrinólogo del Hospital Ángeles Mosel. Doctores, qué bueno que estén con nosotros a hablar de este tema, que creo que definitivamente es uno de los temas en donde hay que poner una luz, llamar la atención. ¿Por qué creen que es importante, desde su punto de vista, que los jalemos hacia los ojos a todos los pacientes que tienen diabetes? Bueno, desafortunadamente, como se mencionaba en la cápsula de inicio, la principal causa de pérdida visual que tiene nuestro país está relacionada con la diabetes. Cuando hablamos de salud visual, todos consideramos a la visión como nuestra primera herramienta para poder evaluar si padecemos o no una enfermedad visual. Y desafortunadamente, en relación a la retinopatía diabética en particular, la visión no es un parámetro para estadificar si padecemos o no la enfermedad. Y eso es lo que hace grave, porque la mayoría de las personas acudimos a una atención visual cuando la vemos afectada. Es decir, lo que nos está diciendo el doctor es que muchas veces el problema ya está antes de que aparezca la sintomatología y esto pues es una cosa seria. Todos los lunes un patrón repetitivo que tenemos aquí en Diálogos es, mientras más temprano te diagnostiquen algo va a ser mucho más fácil el tratamiento de esto. Pero hablando específicamente de ojos y diabetes, ¿ustedes piensan que en nuestro país el conocimiento de un paciente diabético es lo suficientemente bien informado, que un paciente diabético conoce que sus ojos están en riesgo? ¿Qué porcentaje de los pacientes diabéticos, bueno, ya hablamos de que muchos ni siquiera saben que son diabéticos, pero de los que ya son, acuden al oftalmólogo? Bueno, hay un trabajo muy interesante que puede responder esta pregunta. En el año 2016 se hizo una encuesta en 41 países en el que estaba involucrado México, en el que se hacía participar a diferentes personas encargadas de la salud del paciente con diabetes, no solamente el que tenía relación con la visión. Y resulta que los datos que se informaron son verdaderamente delicados. En esta línea de atención al paciente con diabetes, no existe una comunicación entre los diferentes especialistas y esto no permite que las personas de manera general puedan conocer cada uno de los segmentos en los que se incluye la visión, que puede estar afectada con la diabetes. Y el dato es sumamente rudo. El 80% de las personas encuestadas que tienen que ver con la salud refieren que no tienen ninguna información por parte del personal encargado en su atención a la salud para que le informen qué es lo que debe de hacer y en lo que se involucra a los ojos. Un dato que pues es alarmante. El Hospital de la Luz representa uno de los sitios que tiene mayor demanda para la atención visual de muchas enfermedades, pero uno de los departamentos que tiene mayor actividad, sin duda, es el departamento de retina. La principal motivo de consulta es la baja visual asociada a complicaciones asociadas a retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad que tiene que estadificarse. En medicina, desafortunadamente o afortunadamente, todo tenemos que medirlo para poder predecir cuál es el riesgo en relación a la visión de que una persona pueda perder visión. Y dividimos a la retinopatía diabética en nombres, pero cuando no estamos familiarizados con esos nombres, es mucho más simple hablar de estas etapas en números. Hay 8 niveles de severidad de la enfermedad, no tiene relación necesariamente de ir 1, 2, 3, 4, puedo decir del 1 al 4 sin haber cursado por el 2 o 3, pero el 80% de los pacientes que llegan por primera vez a tomar una consulta en este tipo de hospitales están en una etapa avanzada de la retinopatía diabética. Y aquí viene una parte interesante. Para que una persona desarrolle ese estadio de la enfermedad,
lleva entre 10 a 15 años con la enfermedad y en esos 10 a 15 años no tuvieron oportunidad ni que lo informara ni que fuera revisado. Y por eso es tan importante estar en un foro como este, para tratar de buscar que haya conciencia, no solo en el paciente que padece con diabetes, porque ahora, como los números no nos dejan mentir, de cada 10 personas que están alrededor de nosotros, 1 o 2 pueden padecer diabetes. Entonces tenemos una responsabilidad social de poder influir en los que están a nuestro alrededor. Vamos a hablar un poco de diabetes, doctor. Perfecto. En cuanto a diabetes, ¿todos los tipos de diabetes pueden dañar el ojo? Sí. Ok, no hay exclusividad de que sea más grave en tipo 1 que en tipo 2. La diabetes, vamos a hablar como una sola enfermedad, uno de sus órganos blancos va a ser el ojo. ¿Qué tanto los servicios de medicina interna envían a pacientes a oftalmología, pacientes diabéticos de recién diagnóstico? Es muy bajo la referencia, sin embargo, el mayor problema, hablando del paciente diabético tipo 2, es, o lo ideal sería enviar al paciente en el momento que se diagnostica, porque lo importante es la prevención. Ya una vez que el daño está encaminado, pues no hay forma de revertirlo. Sí pueden atenuarse los síntomas visuales, pero lo importante es prevenir esta situación, y es enviando tempranamente al paciente a una buena valoración oftalmológica. Entonces, punto número 1, eres diabético, ya te vio un oftalmólogo, no te ha visto, lánzate al oftalmólogo. Yo les digo a todo el mundo, láncese al oftalmólogo aunque no sean diabéticos, pero estamos hablando hoy de diabetes y retinopatía diabética. ¿Cuáles son las estructuras más comúnmente afectadas? Yo sé que a lo largo del programa vamos a hablar de específicamente el daño de cada una de ellas, pero de manera generalizada, las estructuras del ojo más afectadas por la diabetes. Específicamente, la diabetes puede generar un daño global dentro del globo ocular y puede ser desde la parte más externa, pacientes que tienen resequedad crónica y que puede ser un motivo de consulta bastante frecuente en pacientes diabéticos. La pérdida visual o una de las causas principales de pérdida visual reversible, como es la catarata, que normalmente la gente puede pensar que hay una pérdida muy importante de visión y no es así. Los pacientes empiezan a tener deslumbramiento con respecto a la luz solar, intolerancia a la luz solar o reducción de la capacidad visual en la noche. Otro, pues, lo que ya manejaron la retinopatía diabética, que normalmente en las fases iniciales puede ser asintomática, el paciente no sabe que tiene retinopatía diabética. Puede haber glaucoma asociado a retinopatía diabética en casos muy avanzados, e inclusive estadísticamente ciertos tipos de glaucoma que ahorita platicaremos, y específicamente ese grupo de enfermedades, de forma ahorita en el contexto general. Entonces, básicamente la diabetes afecta diferentes partes del ojo y por todos lados nos puede afectar. Claro. Ahora, hablemos de ceguera. La asociación entre diabetes y ceguera, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? Es bastante frecuente porque depende básicamente de la evolución de la diabetes. Y dadas las características de nuestra población, en que la gente llega muy tardíamente, o también porque los recursos económicos no son suficientes, o las instituciones no tienen la capacidad para dar servicio, la atención es muy lenta, muy tardía, y esos pacientes pueden acabar con ceguera, ya sea porque tienen una ceguera transitoria, como podía decir Oscar, a través de una catarata que pudiera resolverse, o de una retinopatía diabética, que al principio no es severa, pero cuando avanza puede llegar a ser grave, o desarrollar un glaucoma, o desarrollar otro tipo de problemas, pero serían las causas principales de ceguera. Entonces, la diabetes te puede dejar ciego, y me regreso otra vez a la ventanilla de medicina interna. Un diabético que está consciente de su enfermedad y se maneja adecuadamente, ¿tiene mejor pronóstico que un paciente descontrolado en cuanto a afección? No digo de todos los órganos, vamos a enfocarnos en el ojo. ¿O todos los diabéticos van a acabar sufriendo del ojo? ¿Qué tan importante es el control de la diabetes? Ok, es sumamente importante el control temprano del paciente diabético. Una vez diagnosticado, es de lograr llegar a las metas en cuanto a control glucémico, porque resulta que hay una memoria metabólica a la hiperglucemia. Pacientes diabéticos diagnosticados que en los primeros 12 años
después del diagnóstico no presentan un adecuado control de su glucosa, son los que van a tener una peor evolución o más severidad en cuanto a retinopatía, glaucoma, catarata se refiere. Pacientes que en esos 12 primeros años mantuvieron niveles de hemoglobina glucosilada por debajo del 7%. Déjame explicarles qué quiere decir. Estos son parámetros que nos miden cómo va nuestro control de nuestra azúcar en la diabetes. Entonces, lo que está diciendo, doctor, es que pacientes que durante los primeros 12 años de su enfermedad tienen su glucosa bajo buen control, ¿sí, doctor? Sí. No es que no vayan a presentar en el futuro alguna complicación crónica de la diabetes, pero estas se presentan en grados leves que permiten, a través de una buena valoración, en el caso de la retina, de ojos, tener un mejor pronóstico para el paciente. Entonces podemos decir que definitivamente, y lo hemos platicado aquí en Diálogos con ustedes en varias ocasiones, el control de un paciente diabético, que aquí estamos regresando la responsabilidad muchísimo al paciente, porque hemos platicado que no es solamente la pastilla que te tomas para controlar tu azúcar, sino es tu actividad física, qué estás comiendo, qué tanto estás descansando. La responsabilidad que tiene el paciente dentro de su manejo sí tiene una implicación en la presencia de complicaciones. Es correcto. Y el uso temprano de la insulina en pacientes que están descontrolados para llevarlos rápidamente a un mejor control glucémico nos ayuda muchísimo a retardar la aparición de retinopatía diabética. Esto es importante lo que dice el doctor. Recuerden que esto te lo tiene que decir tu médico que te está manejando si es necesario que utilices insulina. Cuando hemos platicado de diabetes, la gente le tiene mucho miedo. Pues no, hay veces que es necesario. Pero si tú llevas una dieta adecuada, te estás moviendo y estás siguiendo las indicaciones de tu médico y estás siguiendo el régimen farmacológico que tu médico te ha impuesto y tú lo estás llevando de una manera adecuada, va a ser mucho más difícil que presentes complicaciones. Y como dice el doctor, si las presentas van a ser mucho más leves. Ahora, lo ideal antes de cerrar este bloque es que si tienes diabetes, acudas al oftalmólogo a que te valoren, porque se pueden presentar ningún síntoma y ya tienes daño. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Nosotros nacemos con un lente interno en el ojo que se localiza por detrás del iris. Ese lente tiene o se le denomina cristalino porque es como un cristal, es transparente. Cuando alguna área de ese lente se opacifica, se le denomina catarata. La catarata surge por un desequilibrio generalmente de tipo metabólico interno en ese propio lente. Ese lente está hecho de proteínas y al igual, por ejemplo, que la clara del huevo, que también es una proteína, cuando cambia su composición química, cambia su transparencia. Entonces, una catarata es consecuencia de un cambio en el metabolismo y cambia, por ende, su transparencia. En este caso, se presenta una opacificación. En los pacientes diabéticos se encuentra alterado el metabolismo de las azúcares. Entonces, lo que sucede es que los pacientes, al tener niveles altos de glucosa en el cuerpo, acumulan hasta cierto punto un metabolito dentro del cristalino y eso produce una atracción de líquido dentro del cristalino y rompe el metabolismo normal del cristalino y ocasiona opacificación de las fibras. Una catarata principalmente puede iniciar por la sintomatología, ¿no? El paciente puede sentir o acude por una baja visual principalmente, por deslumbramientos, porque ya no puede hacer las actividades que normalmente hacía o bajo condiciones de cierta luz puede producirle baja visual repentina. Muchos pacientes generalmente acuden de manera constante a realizarse revisiones o graduaciones de lentes y acuden en última instancia con el oftalmólogo, ¿no? Siempre van primero a las ópticas y los están graduando y no se dan cuenta que tienen una patología interna. Entonces sería muy importante que nosotros tuviéramos una educación respecto a la salud visual y acudiéramos a una consulta para ver si no tenemos algún otro problema, ya sea catarata, glaucoma u otras patologías que en muchas ocasiones se encuentran ocultas por un mal diagnóstico. Doctores, ¿podemos decir que una catarata es una opacificación del lente que tenemos en el ojo? ¿Es como si esmerilaran el lente? Bien, el cristalino del ojo, que es el lente intraocular natural, que es el que nos permite poder ver de cerca durante los primeros 4 décadas de la vida y luego se pierde,
La pérdida de la transparencia por nomenclatura se le llama catarata, cualquier tipo de pérdida de transparencia. La causa más común en el mundo es la edad. Sin embargo, en nuestro país, la diabetes representa una de las causas número 1 de catarata, de formación de catarata. Normalmente cuando pensamos en cataratas pensamos en gente mayor. ¿La diabetes puede hacer que se presente en gente mucho más joven? Sí, mucho más joven, de hecho hasta un par de décadas antes de la edad en donde normalmente se presenta, que sería entre los 65 y 70 años. Y es importante mencionar que puede haber dos manifestaciones esenciales o dos tipos de pacientes diabéticos que pueden tener alteración del cristalino. El primero es aquellos que tienen una crisis en el cual hay un incremento de glucosa de manera muy importante y el cristalino se sobrehidrata y el paciente puede tener una pérdida visual transitoria, una reducción visual transitoria, que puede inclusive llegar a ser reversible. Y tenemos el desarrollo de la catarata, que esto es la pérdida de la transparencia. Ese sí no hay un medicamento que pueda ser reversible. Eso ya tiene que ser analizado, revisado, para poder realizar una cirugía. ¿Qué hace la diabetes que causa que se opacifique el cristalino? Principalmente es un problema que tiene que ver con el manejo de los volúmenes de los líquidos de un espacio a otro. Como mencionaban en la cápsula, estructuralmente el cristalino está formado por proteínas. Cuando estas proteínas se exponen a una concentración de glucosa mucho más alta, esto permite que haya un ingreso de sustancias entre las que va involucrado el agua, que hace que pierda su transparencia. Y mecánicamente puede inducir algunos cambios, como mencionaba Oscar, en los que puede referirse a que de repente cambias tu graduación, pero si este cambio es tan importante, puedes desarrollar una opacidad abrupta de un día a otro, de una crisis de elevación de la glucosa muy aguda, muy importante, que permita que las proteínas se desnaturalicen de tal manera que pierdan totalmente su transparencia. Es decir, un paciente diabético que está descontrolado, pero que cae, por ejemplo, en un estado hiperosmolar, que es una de las complicaciones que hemos platicado aquí de la diabetes, súbitamente te dan picos altísimos de azúcar. Eso puede hacer que te cambie la arquitectura. La arquitectura te puede miopizar en un inicio, modifica tu sistema de graduación refractivamente, refiriendo a la graduación, pero también puede ser tan importante que puede provocar la alteración en la transparencia totalmente del cristalino y que requiere incluso hasta de un manejo quirúrgico para poder reparar esa alteración funcional. Entonces, no es solo el daño crónico que causa la diabetes, sino que en etapas agudas de la diabetes también nos puede empujar hacia una gravedad dentro del ojo. Comentábamos antes de ir al corte de la importancia de la hemoglobina glucosilada y creemos que es importante, comentaba el doctor, que los pacientes sepan qué es, doctor. Ok, la hemoglobina glucosilada es un estudio de laboratorio que nos permite conocer cómo ha evolucionado la glucosa en los últimos 3 meses previos a la toma de la muestra de sangre. Lo que ocurre es que la glucosa no se mantiene estable durante todo el día. Tenemos una variabilidad glucémica aproximadamente de 288 veces al día. Y si a esto le sumamos que el paciente comienza precisamente a perder su agudeza visual por las altas concentraciones de glucosa, este parámetro nos ayuda a corregir tempranamente también estas. Entonces, que todos los diabéticos aprendan lo que es la hemoglobina glucosilada y que la tienen que tener bajo control. Correcto. Habitualmente cuando recibimos un paciente que vive con diabetes, lo que recibimos de información casi siempre cuando tenemos la consulta, ¿cómo te ha ido tu estado metabólico? Y a lo que hace referencia generalmente es a la glucosa. La glucosa es el valor que tiene la concentración de azúcar en nuestro cuerpo, pero que es ayuno dependiente, es decir, tiene influencia en relación a la dieta que hayamos tenido o al tiempo de ayuno que se tenga. De manera natural, todas las personas que viven con diabetes, todos, causa mucha angustia el saber que están con control o sobre todo sin descontrol. Y entonces muy fácilmente podemos manipular el estudio de la glucosa con el periodo de ayuno. Por ejemplo, si yo les pidiera hoy, lunes, a mi paciente, oye, quiero saber cómo está tu estado metabólico, tu glucosa. Hoy lunes se lo pido, mañana martes se pone en un ayuno que normalmente no tiene y lógicamente el miércoles que va a tomar el examen sale en un valor de glucosa más bajo. Y entonces esos son los valores, doctor, estoy increíble, mira, estoy en 100 de glucosa.
pero eso no coincide con lo que está pasando dentro. Porque lo que coincide que está pasando en tu ojo parece que estás descontrolado. Entonces, la hemoglobina glucosilada que hablaba Oscar es un examen que nos permite evaluar el estado metabólico de un paciente aproximadamente por un periodo de 3 meses. Perfecto. Y este valor es muy importante y es algo que de manera general todos los pacientes que viven con diabetes deben de aprendérselo, porque de él va a depender la relación o no de las complicaciones crónicas que se pueden presentar. Como acaban de escuchar, el doctor Lizama, que se dedica a la parte de endocrinología, recomiendan todos ellos que para que puedan estar en un estado metabólico adecuado y disminuyan el riesgo de padecer complicaciones asociadas a diabetes, tienen que tener valores menores a 7. Y eso creo que independientemente de la información que tenemos que tener como diabéticos, tenemos que aprenderlo para que puedan darle a sus médicos ese valor y puedan saber qué herramientas tienen para poder buscar las complicaciones a las que se pueden exponer. Perfecto. ¿Algo quería comentar, doctor? Sí, yo quisiera puntualizar o hacer una comparación. La medición de una glucosa, sea esta por vía venosa o una glicemia capilar, hagan de cuenta que es una fotografía instantánea de esos primeros 5 minutos que se tomó la muestra. A diferencia de la hemoglobina glucosilada, que es la película de 3 meses, del promedio de 24 horas de medirse la glucosa. Imagínense ustedes medirse 288 veces al día la glucosa por 90 días, que es el tiempo para saber cómo ha estado la glucosa. Entonces, esta es la película de toda esa... Entonces, es el dato importante que hay que aprenderse. Ahora, la gente que nos está viendo nos puede preguntar, bueno, yo puedo ir a una óptica y que me chequen los ojos. ¿Cuál es la diferencia entre ir con un optometrista e ir con un oftalmólogo? Bien, la diferencia es que nuestra formación es diferente. Un oftalmólogo es un médico, primero un médico general, que después es una especialidad en oftalmología. Y un optometrista está más dedicado al tallado de los lentes, al equipo, aparatos, pero no tanto a la exploración médica del paciente. Desde luego, algunos optometristas pasan un poquito más allá de la raya y pueden hacer alguna exploración, pero no es lo ideal. Lo ideal sería poder ver el fondo del ojo, tomar la presión y ver con más precisión o escuchar al paciente, interrogarlo acerca, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada o algunos otros datos de patología general que no va a ser en ningún caso un optometrista. Esto es muy importante que sepamos la diferencia porque existe en la creencia popular, bueno, me meto a una óptica que me chequen el ojo y ya estoy perfecto. Es importante que vayan con un oftalmólogo certificado, como decimos todos los lunes. Oscar, ¿qué nos dice la gente allá afuera? Mira, por ejemplo, nos dice Marianita Cortés Arreola, las mejores maneras de controlar la diabetes y mantener los ojos sanos son controlar la glucosa en la sangre, controlar la presión arterial, controlar el colesterol, conocido como los factores clave del manejo de la diabetes. Saludos y me encanta su programa. Y agrega un poco más adelante, más bien. Armando LSA Martínez nos dice, bueno, todos esos chequeos cuestan mucho dinero. La verdad es que no todo el mundo tenemos la posibilidad. Y agrega, también en ocasiones para la población es la desidia de la persona por no ir a las citas con el doctor regularmente. Nos dice también, por otro lado, ¿qué niveles debe uno manejar para no llegar a tener ese tipo de problemas? Héctor Sergio Santos. Yo cada año me hago el estudio de fondo de ojo, nos comparte Cami Pérez Espinosa. Y he salido bien, vivo desde hace 11 años con diabetes y no he tenido ningún problema. Julio César Osorio Baños, ¿se puede hacer cirugía láser para la corrección de vista en pacientes diabéticos? Rosemary nos dice, a mí últimamente me lloran mucho los ojos. ¿Cómo puedo evitar esto y a qué se puede deber? Lo importante, Armando nos dice, lo importante es hacer ejercicio y tratar de comer a las horas, porque eso también es muy importante. Es mucho mejor prevenir y además más barato que lamentar desde luego más tarde, nos dice José Ángel Rangel. Paulo Bato, mi papá tiene la glucosa de 66,
Bueno, es otro tipo de duda, porque dice, le di una naranja y un té caliente con azúcar, ¿eso está bien? ¿Qué puedo hacer? Por otro lado, también nos dice Edali Tapia, ¿qué es queratoncono y por qué aparece? Y en esta llamada nos dice Luis Solmni, ¿cuántas veces debe medirse la presión intraocular al año? ¿Y qué niveles deben ser las adecuadas de tener la presión intraocular? Y esta otra llamada de un anónimo nos dice, ¿a partir de qué edad se empieza a tener problemas de la presión de sangre en el ojo? Yo tengo 45 años, desde hace aproximadamente 6-7 años, siento como todos los días me aparece una especie de temblorina en el ojo. ¿Esto podría estar relacionado, tiene que ver con la diabetes o es alguna otra enfermedad? Y esas son hasta el momento parte de las preguntas que nos envían. Recuerden que todas sus preguntas las van a contestar los especialistas en el último bloque, si no es que salen a lo largo del programa. Pero regresando a las cataratas, doctores, ¿es fácil diagnosticarlas? El diagnóstico de la catarata es clínico, es decir, en una consulta oftalmológica, con el equipo normal de un consultorio oftalmológico, un aparato que se llama lámpara de hendidura, y el médico puede establecer si el paciente tiene catarata y qué grado de catarata. Existe una clasificación internacional que se llama LOX3, en el cual clasificamos las cataratas del 1 al 6, dependiendo qué tan opacas y qué tan duras son. Y ahí vemos desde el 1 hasta el 6, la 1 normalmente es asintomática y de 3 en adelante suele ser sintomática. ¿Cuándo se debe operar un paciente de catarata y catarata diabética? Cuando el paciente ya empieza a percibir que hay pérdida visual. Ok, ahorita vamos a platicar del tratamiento de las cataratas, pero estamos ahorita en diagnóstico, entonces dijo el doctor, acudir con el oftalmólogo que te va a ver. Pero me surge una duda que puede que a mucha gente les suceda. Dicen, yo voy al doctor, normalmente voy a mi consulta con mi internista y todos los que hemos hecho medicina interna, todos los que estudiamos medicina, uno de nuestros grandes logros en la carrera cuando te comprabas tu estuche de diagnóstico era así como una gran cosa, ¿se acuerdan? Entonces nos enseñan a ver el fondo de ojo, que es algo nada fácil para todos los que hemos pasado por medicina. Acuérdense que no es algo sencillo aprender a ver qué está atrás del ojo. No es lo mismo que el internista se asome a ver tu fondo de ojo a que vayas con un oftalmólogo. ¿Por qué, doctores? Bueno, habitualmente, como hablábamos al inicio, la visión es fundamental para poder ver cómo está una persona, medirla. Pero para poder diagnosticar las complicaciones, como se acaban de mencionar, como la catarata, la retinopatía diabética, el glaucoma, se necesita de una exploración asistida. Necesitamos equipo para poderlo hacer. Y también hacer algunas manipulaciones estructurales de globo ocular en el consultorio. ¿Qué quiere como decir es esto? La dilatación pupilar. Okay. Utilizamos un fármaco que va a provocar que la pupila se dilate. Al dilatar la pupila nos permite, como una ventana que se abre, ingresar al interior del ojo con mayor claridad para poder observar las lesiones que se asocian a, en este caso, que estamos hablando de la retinopatía diabética. Habitualmente las lesiones que se asocian a la retinopatía diabética son pequeñas hemorragias microscópicas que alcanzan unas cuantas micras de tamaño, que son mucho más fáciles poderlas evaluar cuando tenemos esta condición de dilatación pupilar. Perfecto, entonces está muy bien que con todos los internistas nos asomemos a ver el fondo de ojo, porque aparte también la hipertensión es otra que le pega al ojo, pero esa es otra historia que no vamos a platicar el día de hoy. Pero la valoración oftalmológica es clave. Ahorita más adelante vamos a platicar de la retinopatía, qué es lo que está sucediendo en la retina de un paciente diabético, y vamos a hablar también de lo que es el glaucoma. Pero entonces, la catarata puede que al principio no te dé sintomatología y, como dijo el doctor, se va a ir clasificando hasta que ya haya un momento en donde tú puede que no estés viendo adecuadamente y el oftalmólogo te va a decir qué es lo que se tiene que hacer con esto. Ahorita, después del corte, vamos a regresar a hablar de tratamiento de las cataratas. Pero en la consulta de medicina interna, ¿qué ven ustedes rápidamente, doctor, antes de irnos al corte con el oftalmoscopio? Antes del oftalmoscopio, yo quiero puntualizar un parámetro muy importante que nos va a decir cómo está la microvasculatura. ¿Qué quiere decir esto? Los vasos sanguíneos chiquititos que están en el ojo. Exactamente. Es la medición de microalbúmina en orina, que puede ser al azar, una muestra al azar,
o en orina de 24 horas. Nada más explicar rápidamente esto, que tenemos que hacer un corte. ¿Qué es microalbúmina en orina? La albúmina es una proteína y cuando nosotros orinamos no debe de haber proteína en la orina. Entonces te hacen un examen general de orina y si hay proteinuria es un foco rojo y ya te buscará el internista si existe microalbuminuria. No se vayan, vamos a regresar ahorita a platicar del tratamiento de las cataratas. Ahorita regresamos. La catarata puede ir evolucionando y producir incapacidad en las actividades propias de un paciente y esto va a variar. Puede ser una opacidad muy pequeña que incapacite a una persona si tiene una actividad, no sé si es arquitecto, ¿no? Pero hay algunas otras personas que pueden estar con una catarata y no verse incapacitadas en sus actividades. Cuando el cristalino, en este caso, perdió su transparencia, hay que devolverle al ojo la transparencia de los medios para que pueda haber entrada de luz. En este caso, se sustituye ese lente que se opacificó por un lente intraocular. Un lente intraocular es un lente que está hecho de materiales que pueden permanecer en el ojo, que no causan ninguna reacción adversa, que no duelen, que no se sienten, que no se ven y que permiten devolver la transparencia al eje visual. Esto se hace mediante un procedimiento actualmente pues con una tecnología mucho más avanzada que la que contábamos hace algunos años. Se hace con una técnica quirúrgica que se denomina facoemulsificación, donde podemos introducirnos al ojo a través de una herida muy pequeña y que no causa tantas molestias como las cirugías anteriores. Lo que consta es deshacer la catarata dentro del ojo y colocar un lente intraocular en el lugar que ocupaba esa catarata. Afortunadamente es un procedimiento muy noble que se puede hacer con anestesia tópica, es decir, de gotitas. No requieren en muchos casos que los pacientes se duerman o sean sometidos a anestesia general, que es el temor de muchos pacientes. Puede hacerse de manera ambulatoria, esto es, el paciente entra y ese mismo día, 2 horas después, se puede ir a su casa o a desayunar. Es un procedimiento muy noble porque no produce una inflamación muy fuerte, no hay casi dolor o molestia. Si acaso el paciente puede llegar a sentir que tiene un puntito o como un cuerpo extraño, una basurita, de ahí en fuera nada, es un procedimiento con una recuperación muy rápida. Existe un mito donde los pacientes dicen que tienen una catarata que les volvió a salir. Lo que sucede es que el lente intraocular se coloca dentro de la cápsula que antes ocupaba el cristalino y esa cápsula puede llegar a tener una contracción y por ende perder la transparencia. Entonces los pacientes dicen, me volvió a salir la catarata. Eso no sucede. La catarata se extrajo y lo que puede haber es una opacificación de la cápsula. Eso tiene una solución, se puede aplicar láser, se produce un corte sobre esa cápsula y nuevamente queda permeable el eje visual. No se podrán quejar que no les damos imágenes que expliquen perfectamente la cirugía, ¿verdad? Doctores, ¿qué tan difícil o qué tan riesgosa es la cirugía de catarata? La cirugía de catarata es una cirugía muy segura, es la más realizada en oftalmología de todo el grupo de abanico de posibilidades quirúrgicas. Es una cirugía que se hace con anestesia local, tópica, y tiene una duración aproximada de 15 minutos. Rapidísimo. Tan rápido. Y la recuperación es en horas. Aquí es muy importante, sobre todo en diabéticos, establecer que no nada más haya catarata, sino diagnóstico de catarata y enfermedades asociadas, como ya hemos platicado aquí. Sin embargo, al final, si el paciente tiene catarata, el objetivo de una cirugía de esta busca distintos enfoques. El primero es el restablecer la visión, la recuperación visual. Y para ello se personaliza qué lente intraocular se va a colocar en cada paciente. El segundo objetivo es poder ver el fondo de ojo, lo que mencionaba el doctor Abel. Es decir, poder, posterior al retiro de la catarata y el implante de lente intraocular, poder ver la retina. Es que, entonces, como estamos platicando que el cristalino es un cristal, valga el pleonasmo, una lente que tenemos atrás del iris de lo que tenemos color en los ojos, no puedes ver el fondo de ojos si está opaco. Entonces, durante la cirugía, ¿ustedes hacen una revisión de la retina o es hasta después? Hasta después. Es decir, una vez retirado en el proceso quirúrgico la catarata y colocado un lente intraocular, días después de la realización de la cirugía, hacemos una exploración exhaustiva de la retina y del nervio óptico.
Entonces podemos establecer ahora sí de forma integral los diagnósticos oftalmológicos que un paciente diabético pueda tener, además de resolverle, por supuesto, su molestia visual. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, pensando en otro tipo de cirugías, vámonos fuera de los ojos, que un diabético esté en control en el momento de la cirugía? Porque pues, un diabético descontrolado tiene problemas hasta para cicatrizar. Doctor, ¿qué tan importante es el control diabético? Sumamente importante porque si bien la cirugía pueden ocurrir complicaciones como la trombosis. Pacientes que están en estados hiperglucémicos, glucosa arriba de 250, tienen más riesgo de presentar trombosis. Esa es una de las situaciones. Otra, lo que mencionaba, la cicatrización, la adecuada cicatrización. También es muy importante el control glucémico, obviamente el control de la presión, lípidos. Perfecto. Ahora, un paciente que se opera de catarata y se le pone un lente intraocular, ¿puede volver a desarrollar catarata en este lente nuevo o aunque esté descontrolado el azúcar? No. Ahí puede haber una confusión y es muy común esa pregunta. Y qué bueno que la haces. Una vez que se retira la catarata, significa que el cristalino entendámoslo como una bolsa que en su interior tiene un gel, que son proteínas. Lo que se vuelve opaco es el gel y se vuelve duro. Eso es lo que retiramos. La bolsa, no. Adentro de la bolsa insertamos el lente intraocular. Una vez pasado esto, el 10% aproximadamente medido de la población que se opera de catarata puede desarrollar que algunas células residuales que quedan en el contenido de esa bolsa se empiecen a replicar y empiecen a migrar y depositarse en la parte posterior de la lente. Y eso puede generar en algunos pacientes una pequeña reducción visual. Eso se puede corregir con un láser posterior al evento quirúrgico, y me refiero meses o años, en el 10% de la población normalmente. Y algo que mencionaba el tocayo Oscar hace un rato, y es importante también dejarlo en claro, la cirugía de catarata que busca que el paciente diabético pueda poder llevar un control de la parte posterior del globo ocular, uno de los beneficios de la cirugía es que el paciente no esté exento en poder, después de la cirugía, corregirle su graduación. Es decir, si un paciente tenía una graduación alta, además de ser diabético y la tenía desde muchos años antes, con los lentes intraoculares actuales, además de darle los beneficios que ya comentamos aquí, podemos hacer que el paciente tenga una graduación lo más pequeña posible. Es decir, no está exento y no está peleado. Ok, eso es importante. Pero la importancia de insistir en el control diabético por el resto de las patologías del ojo que vamos a seguir platicando a lo largo del programa. Aquí es importante que, aunque el riesgo, y esa es una pregunta que es muy frecuente en la consulta, la primera pregunta que nos hacen para cuando les proponemos realizar una cirugía, en este caso hablando de catarata, es ¿qué riesgos tengo? Los riesgos que se tienen, como en todo procedimiento quirúrgico, no están exentos como la respuesta al trauma quirúrgico, a las infecciones. Este riesgo se ha demostrado que es mucho mayor cuando el estado metabólico del paciente está en descontrol. Por eso es muy importante que cuando su médico les proponga realizar un procedimiento quirúrgico y vivan o padezcan diabetes, tengan que recibir una valoración preoperatoria que incluya su condición de estado metabólico para disminuir ese riesgo. Porque aunque es cierto, es muy bajo. Desafortunadamente, México está en el mismo rango que en el mundo, no somos menores que ellos. Me refiero a lo que sucede en el mundo. Y el riesgo de una infección que puede poner en riesgo el estado al globo ocular en su totalidad, se llama endoftalmitis, es un riesgo bajo. Sucede 1 de cada 5,000 personas que se operan, pero no sabemos quién es ese 5,000. Y entre mayor riesgo tenga en descontrol de su condición metabólica, por supuesto le estaría apostando a una situación de riesgo mucho mayor. Y sí es importante mencionarlo porque efectivamente hay unas cosas muy positivas en la cirugía de catarata, como la recuperación temprana, poco tiempo de duración, restablecimiento rápidamente a su vida cotidiana, pero el riesgo existe y ese riesgo tiene que ponerse en claro para que pueda uno disminuirlo todavía más, mejorando su estado metabólico. Es decir, sí, doctor. Tal vez vale la pena mencionar que los pacientes diabéticos en general tienden a tener más infecciones que una gente normal, que una gente sana, y con frecuencia infecciones que pasan desapercibidas. ¿Cómo qué? Como una infección dentaria, como una infección en un dedo o problemas sistémicos que puedan generar un problema más serio.
es importante la valoración general de ese paciente antes de operarse de catarata. Y generalmente cuando hay algo que está descontrolado en la infección, el azúcar también se descontrola. Entonces sí es muy importante el estudio integral por un internista, por un endocrinólogo, que pongan orden antes de llevar al paciente a cirugía. Perfecto. ¿Cómo es la recuperación de una cirugía de catarata? Es muy rápida, es en cuestión normalmente de días o inclusive de horas. Y digamos que el beneficio visual es tangible casi de forma inmediata. Sin embargo, como han mencionado los colegas, es que ese beneficio que el paciente visual puede llegar a obtener, le especificamos a los pacientes que si no hay un control metabólico hacia el futuro, el paciente puede desarrollar retinopatía diabética, o si ya la tenía de base tratada, si no se cuida porque ya vivió el beneficio de volver a ver, pero si no se cuida, el paciente puede tener otra vez complicaciones y volver a tener reducciones visuales, pero ahora por otra causa. Por otra causa, dentro del mismo ojo. Oscar, ¿tienes más llamadas? Sí, nos dice, por ejemplo, Oliva, acabo de entrar al programa y quiero preguntar si han tocado el tema del queratocono. Llevo 25 años con esta enfermedad con una excelente respuesta al tratamiento. Uso de lentes de contacto rígido sin desde entonces cambiar de graduación. Ahora tengo 48 y noto leves problemas para enfocar de lejos y de cerca. Aún así, no tengo problemas para llevar mi vida normal. He oído hablar de operaciones de córnea. ¿Puede profundizar cómo es? Y luego también hablaban acerca de las ganas. Se hace una conversación aquí y decían, no es cuestión de echarle ganas, es cuestión de atenderse, ir con el especialista, tener una dieta adecuada, balanceada, hacer ejercicio, tener una buena calidad de sueño, en fin. Gloria Jiménez nos dice, tengo 41 años y desde hace 10 empecé con miodesopsias. Mi oftalmólogo dice que me acostumbré a ellas, lo cual es muy difícil. Aparte de la vitrectomía, ¿habrá otro tratamiento ya? Tengo un niño de 8 años y hace 5 años, nos dice Itzia González, le detectaron diabetes mellitus tipo 1. ¿A qué edad es bueno llevarlo a un chequeo de los ojos? Tengo esa gran duda. A mi hija de 30 le detectaron presión alta en los 2 ojos. No es diabética. ¿Esto por qué puede ocasionarse? Nos dice Miriam Vega. ¿Qué complicaciones tienen y cómo las pueden prevenir las personas que se dedican a la soldadura y herrería? Nos pregunta Óscar Montoya. Ahora hay máscaras o caretas electrónicas que prometen en milésimas de segundo oscurecer el flash o el flamazo. Ojalá pudieran responder. Mi padre tiene glaucoma. Yo sufro de miopía y astigmatismo, nos comparte Blanca Angélica Pérez. Sé que el glaucoma es hereditario. ¿A qué edad me tengo que revisar por el glaucoma? Yo tengo además una carnosidad de nacimiento en el ojo derecho y desde unos años atrás de repente me duele y siento como una especie de punzada. Mi pregunta sería, excelente programa, Rosy Ramos nos dice, yo no soy diabética, pero sufro miopía y uso lentes. ¿Me pueden operar para dejar los lentes? Un oftalmólogo. Lidia Marroquín. Soy diabética y me enviaron a hacer unos exámenes de la vista, campimetría y fluorangiografía. Después del estudio realizado me quedaron secuelas. Se ponen los ojos muy irritados, me dan punzones y al mismo tiempo me empieza a doler la cabeza. Con los resultados le comenté a la doctora, a la oftalmóloga, y me dijo que no pasaba nada y me dio de alta y me envió con la optometrista para el uso de lentes. Pero sigo con ardor en la vista y también siento que veo más borroso, me cuesta distinguir a cierta distancia. ¿Qué puedo hacer en estos casos? ¿Qué me sugieren los doctores? Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, qué bonito, y muchos saludos también para allá, desde luego. En esta llamada nos dice Josefina Mercedes García, en los tianguis venden lentes con graduación, pido a la gente que acuda con la gente especializada, que les pueda dar una atención profesional y especializado. Y aunado a esto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de usar una graduación que no es la que te corresponde? Héctor, la carnosidad que sale en los ojos también es consecuencia de la diabetes. ¿Algún tratamiento que me sugieran? Gracias por su programa, lo valoro mucho. Leticia Reyes Parral, ¿qué otra especialidad tiene el oftalmólogo para tratar a una persona con diabetes? ¿O cualquier oftalmólogo podría tratar a un diabético?
Valentín Morales, ¿qué tan costoso es hacer una cirugía de catarata? Rosa María Arellano, el oftalmólogo me hizo mal mis lentes y me duelen los ojos cada vez que los uso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y finalmente Ricardo de María Campos, tengo glaucoma, mi azúcar subió a 500. A raíz de esto afectó mi visión y no puedo ver a través del ojo derecho. ¿Esto se podría operar? Y bueno, pues hay más preguntas, pero hasta aquí vamos a dejarlo. Muchas gracias por todas las preguntas que nos están enviando. Vamos a contestarlas. Les recuerdo, en el último bloque vamos a seguir con el programa, pero les recuerdo el tema del día de hoy, porque están preguntando de muchos temas de oftalmología, es diabetes y qué sucede en nuestros ojos en asociación a la diabetes. Hay varias preguntas que tienen que ver con otros temas de oftalmología, lo que quiere decir que vamos a tener que invitar más frecuentemente a oftalmólogos para hablar de diferentes temas de oftalmología. Doctores, vamos a empezar a hablar de la retinopatía diabética, pero primero me gustaría que le explicaran a la gente qué es la retina. Bueno, la retina es la parte del ojo que se encarga de la visión. Si hiciéramos una analogía, una comparación con la cámara fotográfica que utilizábamos antes, que utilizamos rollos. No los celulares. Porque ahora utilizamos memorias, ¿no? Entonces, en esa analogía, que tendría que ser al revés, el rollo de la película es la retina. Es donde se forman las imágenes que empieza el primer problema. Nosotros no vemos con los ojos. En realidad, la corteza cerebral es lo que nos permite ver. Pero ese pedacito del rollo es la retina, es la que se encarga de la función visual. ¿Por qué es que la retina, o en este caso, hablando de diabetes, se afecta tanto por la diabetes? La retinopatía diabética es una complicación crónica, es una complicación que tiene que ver con el tiempo de evolución de la enfermedad. Diabetes y retinopatía no son sinónimos. Diabetes sin control es lo que te puede llevar a la retinopatía. Si dividiéramos a todo nuestro cuerpo en pequeños pedacitos, el tejido que demanda mayor cantidad de flujo circulatorio, de manejo de sangre, es la retina. Y justamente con el riñón y la retina son los dos órganos de choque que afectan al paciente con diabetes. La retinopatía es una enfermedad que, si no se controla, va a llevar a la ceguera, a la función visual. En la retinopatía, de manera general, sí vale la pena hacer algunas puntualizaciones. Vamos a hacerlos ahorita que regresemos del corte, que tenemos que irnos a un corte. Pero vamos, como dice el doctor, estamos empezando a hablar de la retinopatía diabética, que normalmente cuando alguien tiene diabetes piensa que es lo que puede sufrir. Ya hablamos de cataratas que se asocian. Ahora vamos a meternos al grueso de la retina. Ya nos dijo el doctor que es la parte neurológica del ojo que nos permite poder ver, va a mandar las imágenes, va a construir las imágenes para que nuestro cerebro las registre y podamos estar viendo. Y nos dijo el doctor, la retina requiere de muchísimo riego sanguíneo que se ve afectado en la diabetes, por lo tanto es factible que se lastime la retina. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes y vamos a ver qué nos dice el público. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que todos los martes los temas tienen que ver con la familia y mañana tocaremos uno que es de vital importancia. Ocurre desde hace muchísimos años, pero apenas hace algunos comienza a tomarse en cuenta. Hablaremos acerca de la discriminación en las escuelas. Pero la pregunta entonces sería, ¿a qué se debe que se presente la discriminación entre compañeros y compañeras? Y es que obviamente estamos hablando de muy diversos temas. Puede ser desde el color de piel, desde luego la raza a la que se pertenece, pero también la orientación sexual, el sexo o el género, desde luego, la posición socioeconómica, el lugar donde se vive, la ropa que se viste, en fin, son tantos factores, pero pregúntenle a las niñas, a los niños, a las y los jóvenes que viven esta situación de acoso, cómo pueden desarrollar su vida escolar. ¿Afecta en algo? Desde luego que mucho. Es más, hagamos un recuerdo y tal vez como mamás o papás también nosotros vivimos esa situación. Pero ¿por qué los especialistas hoy precisamente hacen hincapié en que esto debe resolverse? Y ahora otra pregunta. ¿Creen ustedes que entonces tal vez profesores y maestras perpetúen este tipo de condicionamiento y de control en la escuela, en los colegios? Bueno, pues sobre eso y más mañana a las 9 de la mañana hablaremos sobre esto, así que no se lo pierdan. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. La principal causa de pérdida visual que tiene nuestro país está relacionada con la diabetes. El 80% de las personas encuestadas
que tienen que ver con la salud refieren que no tienen ninguna información. Pero el 80% de los pacientes que llegan por primera vez a tomar una consulta en este tipo de hospitales están en una etapa avanzada de la retinopatía diabética. Pues no hay forma de revertirlo, sí pueden atenuarse los síntomas visuales, pero lo importante es prevenir esta situación. Es enviando tempranamente al paciente a una buena valoración oftalmológica. La pérdida visual o una de las causas principales de pérdida visual reversible, como es la catarata. Otro, pues lo que ya manejaron la retinopatía diabética, que normalmente en las fases iniciales puede ser asintomática, el paciente no sabe que tiene retinopatía diabética. Puede haber glaucoma asociado a retinopatía diabética en casos muy avanzados. Y dadas las características de nuestra población, en que la gente llega muy tardíamente, o también porque los recursos económicos no son suficientes, o las instituciones no tienen la capacidad para dar servicio, la atención es muy lenta. Transparencia por nomenclatura se le llama catarata, cualquier tipo de pérdida de transparencia. La causa más común en el mundo es la edad. Sin embargo, en nuestro país, la diabetes representa una de las causas número 1 de catarata, de formación de catarata. Una crisis de elevación de la glucosa muy aguda, muy importante, que permita que las proteínas se desnaturalicen de tal manera que pierdan totalmente su transparencia. Y el médico puede establecer si el paciente tiene catarata y qué grado de catarata. Existe una clasificación internacional que se llama LOX3, en el cual clasificamos las cataratas del 1 al 6, dependiendo qué tan opacas y qué tan duras son. Vamos a escuchar al público. Hola, señora Carmen, ¿cómo está? Bien, doctor, hasta ahorita estoy bien. Oiga, ¿usted la operaron de cataratas? Me operaron de catarata en el ojo izquierdo. ¿Usted es diabética? Sí. ¿Y qué Sí. tal se cuida su azúcar? Pues ahora sí que con la medicina que me da el doctor y pues con mis alimentos que me ha indicado que coma yo, pues yo he respetado eso. Qué bueno. Tengo como 28 a 29 años De con el diabética. azúcar. Dígame cómo le fue con su cirugía de catarata. Pues bien, doctor. ¿Y qué Me tal operaron. ve antes y después? Pues sí veo más o menos ya más normal. Lo que pasa es que me están preparando para el otro. Primero fue un ojo y luego va a ser el que sigue. Sí, el que sigue. ¿Qué sí. recomendación le daría a toda la gente que nos está viendo que tiene diabetes y los ojos? Pues, ¿qué recomendación? Pues que se cuiden de los alimentos más que nada. Alimentos que nos perjudican para el azúcar y para la vista también. Eso es lo que me dicen los doctores, que es parte del azúcar. Se nos Lo que han pone comentado los doctores aquí. Ujú. Pues es decir, sí, lo que yo he oído, sí, eso es lo que nos provoca lo de la vista, sí. Muchas gracias, señora Carmen. Sí, doctor. Muchas gracias por comentar con nosotros. Sí. Ándele. eso es. Hola, ¿cuál es su nombre? Clementina Lides. Clementina, usted es diabética. Sí. ¿Y qué pasa con sus ojos? Pues sí tengo algunas molestias, por ejemplo, me da mucha comezón, ardor, mucha comezón, en ocasiones se me nubla la vista, incluso el ojo derecho, nomás de pronto me lloriquea. Oiga, ¿y ya fue usted al oftalmólogo? Sí, ya me han mandado 3 veces. ¿Y qué le dice el oftalmólogo? Pues el oftalmólogo me dice que es algo muy natural, que es por la edad. Ok, pero entonces la diabetes no le ha lastimado los ojos. Ahorita, por ejemplo, el médico ya no me da ya no me receta nada para la diabetes, porque yo pregunto que por qué ya no me dan nada y me han mandado a hacer estudios y ya tengo muy baja el azúcar. Ok. Esta última vez, hace 15 días me checó el azúcar mi hijo y tenía yo 118. Entonces, Y fíjese, le voy a hacer una pregunta de lo que platicamos hace rato en el programa. ¿Usted sabe lo que es la hemoglobina glicosilada?
No. Es uno de los exámenes del azúcar, que es bien importante que todos los diabéticos lo conozcan, porque, como dijeron, la glucosa que le midió su hijo es en ese momento, pero la hemoglobina glucosilada le va a decir cómo ha estado su azúcar en los últimos tiempos. Ajá. Para saber cómo está su control. ¿Usted sigue bien su dieta y hace ejercicio? Ejercicio sí, tengo como un poco más de un año que empecé a hacer ejercicios. Sí, porque una doctora me recomendó eso, que yo hiciera ejercicios. Okay. Y los hago ya. Cuídese mucho su azúcar, ¿eh? Cuídese mucho su salud. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, de nada, no, al contrario, me dan mucho gusto y muchas gracias por sus atenciones que nos han brindado. Para servirle, señora. Vamos a ver esta cápsula que tenemos y seguimos hablando de la retinopatía. Las bromas desestresan. Todo el mundo las hace, ¿no? Yo no lo sabía. Nunca me di cuenta. Él siempre era así. Nunca dijo nada. Nadie lo notó. Ni siquiera usted. Esto no tiene arreglo. Habla. Ya no puedo hacer nada. Te tienes que ir. No pierdas de vista lo más importante. Revísate. Doctores, ¿qué tan prevalente, qué tan frecuente es la retinopatía diabética? Se considera hoy que en México tenemos más de 12 millones con pacientes que viven diabetes. De esos, más del 50% de los pacientes van a tener algún estadio de retinopatía diabética durante su vida. O sea, estamos hablando de casi 6 millones de personas. Es muy alta. Por eso es que es muy importante foros como este, de buscar que haya conciencia en que la prevención o el diagnóstico en etapa temprana de la enfermedad es fundamental para poder tener una verdadera repercusión en la enfermedad, porque no existen recursos en nuestro país que puedan tolerar y manejar las complicaciones que se van a desarrollar si no prevenimos esta situación. En cuanto a la campaña que acabamos de ver, ¿cuál es el objetivo? En esa intención, como les mencionaba, los hospitales, por lo menos en la Ciudad de México, existe una división muy clara en la atención médica para la salud visual. Existe la salud pública, en la que el sistema de seguridad social, ISSSTE, IMSS, Salubridad, tienen una atención, y existe una tal cual se maneja instituciones asistenciales, como es el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, el Conde de la Valenciana o la Asociación para Evitar la Ceguera, que son hospitales que están abarrotados de pacientes con diabetes. O sea, no podemos contener la enfermedad. Y aquí el problema radica en que la mayoría de los pacientes acuden en la etapa tardía de la enfermedad. De ahí nació hace un par de años, exactamente el 23 de agosto de 2017, la intención de crear una asociación de pacientes con retinopatía diabética que lo que busca es empoderar su condición social para que puedan buscar, exigir una adecuada educación de la enfermedad. 2, buscar unas alternativas tempranas como un proyecto de seguridad social para que todos los pacientes con diabetes, por lo menos una vez al año, sean revisados estructuralmente en todos sus ojos, el fondo de ojo por supuesto. Y de ahí nació esta intención. La Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética lo que busca es que los pacientes con esta enfermedad busquen tener una posición social para buscar esta demanda. Y de ahí nació esta idea de los cineminutos. Los cineminutos es una idea que busca mostrar de una manera gráfica lo terrible que puede ser la retinopatía diabética en 3 situaciones. El que acabamos de ver hace un momento, y ahorita vamos a ver las otras también, es la condición que tiene que ver con la parte laboral. Al perder la función visual, una persona puede perder su capacidad laboral y por lo tanto todo lo que va a repercutir.
Los otros dos tienen que ver cómo afecta individualmente al individuo y a su entorno familiar, que es lo que vemos de manera general en el paciente con retinopatía diabética. Vamos a ver qué es la retinopatía diabética. Aquí hay una cápsula que nos la explica. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera irreversible en México. Es una complicación de una diabetes mal controlada en la que se enferman los vasos sanguíneos de la retina, que es la parte del ojo que lleva las imágenes, que las transforma en señales eléctricas que las interpreta el cerebro. De manera que ocasiona una pérdida visual en la mayoría de las veces irreversible por no ser diagnosticada a tiempo. Generalmente no da síntomas hasta que ya está muy avanzada. Es cuando podemos encontrar problemas ya subjetivos a nivel de los pacientes. Esto quiere decir que cuando baja la visión de manera repentina, cuando hay dolor en el ojo o que se asocia a una visión progresiva de la visión. Eso ya nos da alarma que deben de hacer a un diabético acudir a la revisión oftalmológica de manera pronta. Las principales causas por las que un diabético puede desarrollar retinopatía diabética es por un diagnóstico inoportuno o ya diagnosticado por un descontrol de los niveles de azúcar por un largo periodo de tiempo. La retinopatía diabética se diagnostica mediante un examen oftalmológico bajo dilatación de la pupila, que permite la revisión de toda la retina y de identificar las lesiones características. La exploración oftalmológica de un paciente diabético no difiere mucho de un paciente normal. Lo que se hace es, mediante instrumentos de magnificación, revisar a detalle cada una de las partes del ojo. La revisión de un paciente diabético incluye la dilatación de la pupila mediante la aplicación de gotas y la revisión con una luz adentro del ojo. La revisión oftalmológica completa debe durar más o menos entre 30 a 40 minutos o puede ser más corta dependiendo de cada paciente. Un paciente diabético recién diagnosticado debe de revisar sus ojos desde el momento del diagnóstico y se recomienda que tenga una revisión oftalmológica por lo menos una vez al año, si no más frecuente, dependiendo del nivel del control de su diabetes. Doctores, ¿qué es lo que ven ustedes en un paciente con retinopatía cuando lo revisan? Lo que vemos principalmente en el interior del ojo son hemorragias. Y de acuerdo a la densidad de las hemorragias que se pueden presentar, puede provocar que se vea totalmente opaco el interior del ojo. Una de las complicaciones más importantes en la retinopatía diabética es que la falta de circulación correcta en estos vasos tan pequeños provoca que, como un caramelo espeso, la glucosa empiece a taparlos y el ojo busque la necesidad de buscar nuevos vasos. Y estos nuevos vasos que se forman fuera del útero, no cuando nacimos, sino ya en la etapa avanzada de la vida adulta, son vasos de mala calidad que carecen de una condición estructural que permite o provoca que fácilmente se puedan romper y provoquen sangrados todavía más graves. Si estos vasos siguen creciendo, pueden provocar que la retina se pueda desprender, jalándola como si fuera un hilo que la desprende, y eso provoca que los pacientes puedan tener una ceguera irreversible de la función visual. Perfecto. ¿Qué hay con prevención de la retinopatía en cuanto a diabetes? Bueno, quiero puntualizar precisamente en esta situación. La hemoglobina glucosilada, lo ideal es que esté por debajo de 7%, ¿sí? Que los niveles de colesterol, sobre todo LDL, ande por abajo de 80. Que los triglicéridos estén por debajo de 150. Que en el examen de orina pidan microalbúmina en orina al azar al menos, porque es un parámetro temprano que me va a decir si hay daño a nivel de retina, porque están íntimamente relacionados. Niveles menores de 30 miligramos por decilitro sería lo ideal. Ok, tenemos una cápsula sobre... Perdón, doctor. Y buen control de la presión arterial. La presión arterial y la diabetes van muy agarradas de la mano. Ahora, llega un paciente que ya tiene daño por retinopatía diabética. ¿Se puede hacer algo por este paciente? Claro. En la enfermedad existen diferentes estadios, existen opciones de tratamiento. La primera línea de tratamiento es buscar el control metabólico. Eso es lo primero que se tiene que hacer. El control de su azúcar. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Hay etapas de la enfermedad que pueden necesitar algunas acciones ya más invasivas. La más frecuente utilizada es la aplicación de láser. Esta aplicación de láser se llama panfotocoagulación. Es un tratamiento que se divide en sesiones y tenemos que ir tratando a través de este láser de ir secando esas zonas de falta de circulación que son las que provocan este problema.
Cuando la situación es más delicada y ya hay una hemorragia vítrea, un sangrado muy importante que permite que el paciente no vea. ¿Qué es una hemorragia vítrea? El vítreo es una capa del ojo que es como un gel que normalmente es transparente. Entonces, si sangra, se llena de sangre. Exactamente. Okay. Como si fuera una gota de tinta que pusiéramos en un vaso con agua, cuando hay un sangrado importante, esa misma gota mancha todo el interior del ojo y impide que una persona pueda ver. Si ese sangrado es tan importante que no permite que el paciente pueda ver detalles, ni el explorador pueda verlos, es necesario removerlo. Y eso se hace a través de un procedimiento quirúrgico que se llama vitrectomía. La vitrectomía también, otra indicación, es cuando ya se asocia al desprendimiento de retina, que es la complicación tardía. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar a ver una cápsula sobre los tratamientos de la retinopatía diabética, pero volvemos a lo mismo. Lo ideal es evitar tratar de llegar, nos dijo el doctor, si eres diabético, ser consciente de tu enfermedad y llevar un control adecuado para que no te vaya a pasar esto. Hay opciones de tratamiento, pero no queremos llegar a ellas. Vamos a un corte, regresamos a platicar con el público, vemos el tratamiento y pasamos al otro tema. Lo principal en un paciente diabético es definitivamente el control de sus niveles de azúcar. Esta es la primera parte y la piedra angular del tratamiento de cualquier complicación relacionada con la diabetes. Esto incluye un buen control con los medicamentos, un cambio en el estilo de vida que incluya ejercicio y buenos hábitos alimenticios. Dependiendo de la severidad de la retinopatía diabética, puede ser que solamente requiera observación, además del control de los niveles de azúcar. Posteriormente, si es una retinopatía diabética más avanzada, puede requerir la aplicación de láser en la retina, de medicamentos inyectados dentro de la retina o de algún tipo de cirugía. La retinopatía diabética genera secuelas que muchas veces no pueden curarse, pero algunos de los tratamientos pueden prevenir la pérdida subsecuente de visión y en algunas ocasiones pueden mejorar la visión que se ha perdido. La retinopatía diabética no es curable, pero puede controlarse. La severidad de la retinopatía diabética y las complicaciones asociadas van a determinar el tratamiento que deba de tenerse, siempre asociado a un buen control por medio de un médico internista o un endocrinólogo para manejar los buenos niveles de glucosa. Los principales tratamientos para la retinopatía diabética incluyen la aplicación de láser en la retina, la administración de medicamentos adentro del ojo y en algunas ocasiones cirugía. La aplicación del láser en la retina se utiliza para disminuir la cantidad de estímulos que promuevan la perpetuidad de la retinopatía diabética, es decir, que tratar de disminuir la probabilidad de complicaciones asociadas a la retinopatía diabética. El láser, también conocido como panfotocoagulación en la retina, está indicado en los pacientes que están en el último estadio de retinopatía diabética o el más grave, que es retinopatía diabética proliferativa. En ocasiones, cuando la retinopatía diabética provoca que se acumule el líquido dentro de las capas de la retina, sobre todo en el área macular, que es el área central donde enfocamos la mayoría de las imágenes, puede ser necesario aplicar medicamentos intraoculares que disminuyan el atrapamiento de líquido en los tejidos del ojo y que por lo tanto pudieran ayudar a recuperar algo de visión. La cirugía de retina en los pacientes con retinopatía diabética está indicada cuando existe un sangrado adentro del ojo por la producción de vasos sanguíneos anormales secundarios a la retinopatía diabética o cuando se producen desprendimientos de retina asociados a esta complicación. Vamos a escuchar el testimonio de Jesús. Hola, Jesús. Buenos días. ¿Cómo está? Aquí estamos presentando yo mi testimonio de que tengo retinopatía en este ojo del lado izquierdo. En el lado derecho ya no miro nada. Pues mi recomendación es que se cuiden, que se tomen severamente su diabetes y su glucosa. Como dicen los doctores, la hemoglobina glucosilada es la que nosotros los diabéticos que tener más importancia para que sepamos en qué nivel de azúcar estamos correctamente. Oiga, Jesús, ¿a lo largo de su vida se cuidó usted mucho de su azúcar? No se cuidó. No me cuidé. Ya sabía que tenía diabetes y no me cuidé. Entonces tiene complicaciones secundarias al no cuidarse. ¿Ha recibido algún tratamiento para su retinopatía? Sí, estoy en el hospital. ¿Qué le han hecho? Me han hecho rayo láser en el lado izquierdo. ¿Y cómo le ha ido? Pues bien. Ahorita, por ejemplo, ya estoy como para que me operen de las cataratas. Además.
Entonces, por ejemplo, yo tengo una vista que será de un 30%. Pues esperemos que mejore mucho con la cirugía. Sí, es lo que yo también espero. Y recomendarle a la gente, como dice usted, que se cuide la diabetes para que no lleguen a este extremo. Sí, especialmente la hemoglobina glucosilada. Ve que la vigilen bien. Muchas gracias, Sí, Jesús. nada, que lo vea. Hola. Hola, ¿Cuál es su nombre? soy María Inés. María Inés, ¿qué nos quiere decir? Bueno, yo tengo 17 años con diabetes. Hace 3 meses me hice el examen de los ojos y salí con una pequeña, o sea, no es proliférica, pero sí tengo en los dos ojos. Proliferativa. Ajá. Retinopatía. Salió con retinopatía, pero no es proliferativa, Ajá. es decir, está uno de los grados menores Sí. de esto. Ok. Sí, sí, ¿Y qué ha hecho para esto? Bueno, yo pues me sigo cuidando en mi glucosa. Mi pregunta es si eso retrocede o ya se queda ahí o qué cuidados más debo de tener. Doctor, ¿se está cuidando? ¿Hace ejercicio? Sí, Y se está cuidando bien de su alimentación y toma sus medicamentos. mis medicamentos principalmente y mi alimentación. ¿Algo más que pueda hacer ella, doctores? ¿Alguna recomendación? Obviamente ir al oftalmólogo. ¿Algo que le podemos decir? Sí, es importante que si ya tiene usted diagnóstico de retinopatía diabética, tenga unas visitas un poco más frecuentes con su oftalmólogo para que pueda evaluar si el estadio de la enfermedad se ha mantenido y no progrese. Creo que es fundamental. Si hay progresión, pues tendrá que someterse a algunos tratamientos para que no pierda usted la función visual y pueda mantener la visión el resto de su vida. Pero lo que está haciendo ella de cuidarse en cuanto a alimentación, a ejercicio y a su apego al tratamiento farmacológico, está haciéndolo bien. Es fundamental, pero Eso. también tiene que continuar el seguimiento oftalmológico para que pueda tener usted una adecuada evolución. Me dieron cita en 1 año. ¿Tengo que ir antes? Normalmente el paciente ya con retinopatía diabética se recomienda que se revise cada 6 meses. Ok. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias. Bueno, dejemos la retinopatía y pasemos a otro punto más. La diabetes no nos deja. ¿Qué es el glaucoma? Vamos a ver esta cápsula. Se conoce como glaucoma a un grupo de enfermedades en las que se daña el nervio óptico, que es el cable que conecta al ojo con el cerebro. En la mayoría de las ocasiones esto está relacionado a un aumento de la presión del ojo y que generalmente ocasiona ceguera si no se controla a tiempo. La relación del glaucoma y la diabetes depende del tipo de glaucoma del que estemos hablando. El tipo de glaucoma más común, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, se relaciona porque la diabetes es un factor de riesgo para desarrollarlo. Los pacientes que tienen diabetes tienen un mayor riesgo de presentar glaucoma en su vida que los pacientes que no tienen diabetes. Además, una de las complicaciones terminales de la retinopatía diabética proliferativa es el glaucoma neovascular. Es un tipo muy severo de glaucoma que generalmente ocasiona ceguera, aunque se trate. El glaucoma se diagnostica mediante la toma de presión intraocular y la exploración oftalmológica completa, con principal énfasis en la exploración de la cabeza del nervio óptico, que es la parte del nervio óptico que es visible a través de la exploración del ojo. Además, puede ser necesario tomar estudios auxiliares como la tomografía del nervio óptico y campos visuales. El principal objetivo de los tratamientos para el glaucoma es disminuir la presión intraocular. Muchas veces puede alcanzarse este objetivo mediante la aplicación de gotas para disminuir la presión. En casos muy severos puede ser necesaria alguna cirugía para disminuir la presión del ojo. El glaucoma neovascular, que es una complicación muy grave de la retinopatía diabética proliferativa, puede tratarse en etapas tempranas mediante el control de la retinopatía diabética, ya sea con láser, medicamentos intraoculares o cirugía, y además medicamentos para disminuir la presión del ojo. En casos muy severos puede requerir cirugía además para disminuir la presión intraocular. La cirugía para el glaucoma relacionado con la retinopatía diabética proliferativa, es decir, el glaucoma neovascular, generalmente incluye la colocación de un implante para sacar líquido del ojo y de esta forma disminuir la presión. Es un tratamiento que está reservado para casos que no mejoran con tratamiento en gotas. Es importante que todos los pacientes diabéticos, sobre todo aquellos mayores de 60 años que tienen mayor número de factores de riesgo para desarrollar glaucoma, acuden a una exploración oftalmológica completa para descartar la presencia de esta enfermedad que puede potencialmente dejarlos ciegos. Recomendaría que todos los pacientes diabéticos, sobre todo aquellos mayores de 60 años, acudan a una revisión oftalmológica completa que incluya la toma de presión intraocular para descartar la presencia de glaucoma, que es una enfermedad o complicación de la diabetes que puede potencialmente dejarlos ciegos.
Bueno, información muy importante que ahora se va a retomar. Déjenme compartirles algunas llamadas. Jessy Torralba dice, mi mamá tiene 61 años y desde hace 6 padece diabetes. Se ha cuidado bien, pero últimamente le da mucha comezón en los ojos y no sabe a qué se debe, pues por medio del Seguro Social le mandan gotas. ¿Qué es lo que podría tener? Porque no le dan más información. Ani Rentería nos dice, mi papá es diabético desde hace 6 años, aproximadamente hace 8 que tiene lente intraocular y tiene como 6 meses con lagañeo en un ojo y le afecta la vista al grado que ya no quiere salir solo. Le han dado gotas para lubricar el ojo en el IMSS. ¿Qué recomiendan además para él? ¿Tiene que ir a hacerse otro estudio, algún tratamiento? Blanca Molina Celis nos dice, mi mamá tiene retinopatía diabética. La operaron y le pusieron una lente y después pierde la visión, que porque le dio glaucoma en el mismo ojo, y en el otro ojo le pusieron silicón y que ya no se puede hacer nada en este caso. ¿Es así o podemos ir a algún otro lugar a pedir una segunda opinión? El párpado superior me brinca mucho, nos comparte Ivonne Vázquez. Y pregunta, ¿esto puede ser derivado de la diabetes o es un síntoma de algo más? Muchas gracias. Patilú Niulo nos dice, buenos días, mi mamá tiene cataratas grado 2 y 8 meses con diabetes. ¿Ya debe operarse? Por otro lado nos dice esta otra persona, Daniela Arellano, ¿cómo puedo saber si mi madre padece del síndrome de Charles-Bonnet? ¿Por qué tiene que esperar una persona con cataratas hasta que estén maduras para retirarlas? A mi papá no se las han querido retirar por ese motivo, nos dice Mardia GB. Mi hermana tiene problemas de los ojos, mala visión y figuras distorsionadas, cataratas y algo que antes no se mencionaba, que es la mácula, nos comparte Vicky Vega. Le dice que la tiene inflamada y esto es parte de lo que le impide que tenga una buena visión. Ella es diabética. ¿Algún consejo o información acerca de los problemas que generan el tener la mácula inflamada y qué puede ayudar a la desinflamación? Gracias y espero su respuesta. Los fisicoculturistas, nos dice Andrea André, pueden tener desprendimiento de retina o elevar la presión ocular al incrementar el peso de las pesas, y qué tan saludable es, evidentemente, si son personas que viven con diabetes y practican este deporte. Rosario Martínez, ¿qué riesgo tiene quitar la cápsula opaca en un paciente? Margarita Aracelis Vicario Alcaraz, ¿por qué a veces veo una pequeña aureola durante el día? Salvador Pineda, tengo 50 años y tengo astigmatismo y miopía en los ojos. Tengo pocos años con la diabetes. Quise operarme hace unos años, pero me dijeron que tenía la retina muy delgada y no podía hacer cirugía láser. Ahora hay nuevas tecnologías y me gustaría saber si es posible que me puedan hacer la operación para corregir la miopía y el astigmatismo teniendo diabetes. Un anónimo nos dice, hace 8 años que me operaron de cataratas del ojo izquierdo. A raíz de esa cirugía presento mucho ardor y molestia. Últimamente me hice un estudio denominado OCT macular, en donde sale que ya perdí toda la visión periférica del ojo izquierdo y también parte del derecho, pero me diagnosticaron degeneración de la retina y estoy tomando antioxidantes. Quisiera saber si puedo tener alguna mejoría en mi situación. María Rubio Becerril, hace 3 meses operaron a mi mamá de las cataratas, lamentablemente quedó ciega. ¿Se puede hacer algo todavía? Por favor, asesórenme. Enrique Castañeda, ¿cómo operar cataratas a personas que tienen glaucoma? Concepción Acosta, tengo 28 años con diabetes y hace 7 me dio parálisis facial. Sin embargo, me he dado cuenta de que mi ojo derecho se está hundiendo y estoy perdiendo la visión. He recuperado la vista de mi ojo izquierdo. ¿A qué se puede deber esto? Y tenemos todavía muchas más preguntas, pero bueno. Vamos a tratar de contestar las más que se puedan, pero vamos a regresar al tema del glaucoma. Doctor, al principio es asintomático. ¿Y por qué se produce esta hipertensión dentro del ojo? Existen 2 tipos de glaucoma, varios tipos de glaucoma. El más común se llama glaucoma primario de ángulo abierto. Y este puede aparecer un poquito más en frecuencia cuando el paciente es diabético, aunque puede no ser diabético y desarrollar este tipo de glaucoma. Por definición es asintomático. Puede pasar años sin que el paciente se dé cuenta, hasta que ya muy avanzado empieza a tener problemas como, por ejemplo, que chocó el coche 2 veces del lado derecho y cuando le dicen, ¿con quién chocaste? Pues con un microbús.
¿Y cómo no lo viste? Pues no sé, pero no lo vi. O estoy chocando con las puertas, o estoy tirando la leche en la mesa, porque veo de frente muy claramente, pero no veo que aquí abajo hay un vaso y lo tropiezo. Son los síntomas que se presenta con más frecuencia, pero ya con el cuadro avanzado. Cuando uno va a una revisión oftalmológica se le mide la presión dentro del ojo. Correcto. Para determinar si existe o no este problema de glaucoma. ¿Qué se le puede hacer a un paciente que tiene glaucoma? Normalmente iniciamos tratamiento con medicamentos. Medicamentos en gotas, puede ser una variedad de gotas, 2, 3, rara vez 4. Y a veces cuando ya a pesar de eso no podemos resolverlo, pasamos a la siguiente fase, que sería aplicar láser. Y si no se controlara con láser, pasaríamos a una cirugía propiamente. El paciente diabético, si lleva un buen control, como en los otros espectros de enfermedad que hemos visto, ¿puede disminuir el riesgo de presentar glaucoma? Sí, aunque ahí tenemos que distinguir dos tipos de glaucoma. El glaucoma primario de ángulo abierto, del que estábamos hablando, y ese se le va a ir bien independientemente de la diabetes o no, si se controla la presión. Pero el otro, que es mucho más grave, es el que por ahí decía alguno de los... De ángulo cerrado. Esto es el paciente que tiene un glaucoma neovascular. Es ¿Qué decir, quiere decir esto? Que desarrolló vasos nuevos en la retina o en el iris, y eso va a hacer que genere un glaucoma sumamente severo, sumamente grave, y a pesar de que lo tratamos, casi siempre es quirúrgico, y a pesar de la cirugía, no es raro que a pesar de todo ello pierda la visión. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con glaucoma? El pronóstico en general del glaucoma primario de ángulo abierto es reservado. Es decir, el paciente está perdiendo visión a una velocidad dada, pero si yo lo trato, esa velocidad va a disminuir. No se cura, pero vamos a medio enlentecer el proceso. Correcto. Lo que queremos es que le dure la visión por lo menos hasta que se muera. De menos. Sí, mínimo, perfecto. Doctor, ¿es hereditario el glaucoma? Hay una tendencia hereditaria más o menos fuerte. Decíamos, en México sabemos que hay un 4% de pacientes con glaucoma en la población general. Pero si son hijos de diabetes, hijos de glaucomatosos, la proporción se eleva hasta el 9%. Entonces es casi más del doble. Y hay otra cosa importante con el glaucoma que es importante que lo sepa todo mundo que tiene glaucoma. Primero que nada, averiguar si lo tienes, ir a tu oftalmólogo a que te cheque y te diagnostiquen adecuadamente. Pero muchos medicamentos que se utilizan de manera común, que aquí siempre decimos no se automediquen, la gente que tiene glaucoma no puede tomar todo tipo de medicamentos. ¿Por qué es esto, doctor? Bueno, hay dos grupos grandes. Uno son los corticoides, los derivados de la cortisona, que pueden por sí mismos producir un glaucoma. Entonces, a un gente sana se aplica cortisona en gotas o inyectada o tomada o como sea, hay un porcentaje de pacientes que son sensibles y van a desarrollar glaucoma. ¿Y los otros? Los otros serían los pacientes, a los medicamentos, por ejemplo, que dilatan la pupila en pacientes que tienen un ángulo cerrado estrecho. Se va a cerrar el ángulo súbitamente y van a producir un glaucoma agudo, con gran dolor, baja visión, náusea, un estado general. Entonces, muy importante que si tienes glaucoma, siempre se lo digas a tu médico con quien vayas para que sepa qué medicamentos darte. Tenemos que hacer un corte y vamos a regresar a contestar toda la cantidad de preguntas que nos han mandado. Muchísimas gracias. No se vayan, ahorita estamos con ustedes. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana, nuestro tema será la importancia de la homeopatía en el cuidado de la salud. ¿Qué avances ha tenido la homeopatía? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda que se atienda de una forma más profunda y se abra a más especialidades? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Quiénes son los pacientes que pueden tratarse con justamente esta medicina? ¿Es complementaria? ¿Cómo puede coadyuvar con la medicina alópata? Bueno, de todo esto y más hablaremos la próxima semana, y si quieren reservar un lugar aquí en el estudio, marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Resumen de la segunda parte. ¿Cuándo se debe operar un paciente de catarata y catarata diabética? Cuando el paciente ya empieza a percibir que hay pérdida visual. Habitualmente las lesiones que se asocian a la retinopatía diabética son pequeñas hemorragias microscópicas que alcanzan unas cuantas micras de tamaño, que son mucho más fáciles poderlas evaluar
cuando tenemos esta condición de dilatación pupilar. Es una cirugía que se hace con anestesia local, tópica, y tiene una duración aproximada de 15 minutos. Aquí es muy importante, sobre todo en diabéticos, establecer que no nada más haya catarata, sino diagnóstico de catarata y enfermedades asociadas, como ya hemos platicado aquí. Establecer la visión, la recuperación visual. Y para ello se personaliza qué lente intraocular se va a colocar en cada paciente. Los riesgos que se tienen, como en todo procedimiento quirúrgico, no están exentos como la respuesta al trauma quirúrgico o a las infecciones. Este riesgo se ha demostrado que es mucho mayor cuando el estado metabólico del paciente está en descontrol. La complicación que tiene que ver con el tiempo de evolución de la enfermedad. Diabetes y retinopatía no son sinónimos. Diabetes sin control es lo que te puede llevar a la retinopatía. Tenemos más de 12 millones con pacientes que viven diabetes. De esos, más del 50% de los pacientes van a tener algún estadio de retinopatía diabética durante su vida. Una de las complicaciones más importantes en la retinopatía diabética es que la falta de circulación correcta en estos vasos tan pequeños provoca que, como un caramelo espeso, la glucosa empiece a taparlos. La hemoglobina glucosilada, lo ideal es que esté por debajo de 7%, ¿sí? Que los niveles de colesterol, sobre todo LDL, ande por abajo de 80. Esto es parte solamente de lo que ha ocurrido hoy aquí en el programa. Recuerden que lo pueden ver en YouTube o en nuestra página de Facebook. Sexy Santillán nos dice: a mi hijo de 8 años, al revisarlo, sospechan que tiene glaucoma. Le mandaron a hacer otros estudios. Su bisabuelo y tatarabuelo tenían glaucoma. ¿Qué tratamiento hay cuando esta enfermedad la tiene un niño? Luce Gz nos dice: ¿qué significa ver telarañas en los ojos de una persona que tiene diabetes? Saludos desde Tula, Hidalgo. Muchas gracias. Laura Guereca nos dice: trabajo con un oftalmólogo y la verdad es que los pacientes son indisciplinados. Llegan con dulces, refrescos y después quieren que los médicos hagan milagros. Y en la contraparte está este comentario de Kermila Lloror. Sigo pensando que en cuestión médica el programa está más enfocado en darle publicidad a los médicos que orientación al público. Lo único que los médicos dicen: ve al médico, come bien, haz deporte, etcétera, etcétera. En México la mayoría de la gente tenemos que acudir al Seguro Social y es imposible tener un diagnóstico rápido y una segunda opinión. Ok, bueno, pues gracias por todos los comentarios que nos mandan. Vamos a empezarlos a contestar. En respuesta a este último, nuestra labor aquí en Diálogos es informarles a ustedes, no es que hagamos promoción a los médicos, es dar información de las enfermedades y lo que hacemos es regresarle responsabilidad al paciente, justo lo que estabas diciendo, para que tome el paciente las mayores medidas de precaución para evitar llegar a presentar, como en este caso, las complicaciones de la diabetes. También estamos perfectamente conscientes que nuestro sistema de salud está saturado y nosotros pues ahí sí no podemos hacer mayor cosa desde aquí, desde el foro, no nos toca a nosotros, pero lo que buscamos en Diálogos es, y les agradecemos todos sus comentarios, darles información a ustedes. Mientras más la educación, la información es poder, entonces mientras más sepa la gente, creo que es muchísimo mejor. Y doctores, vamos a empezar a dar respuesta. Dicen que ¿cuánto cuestan los chequeos oftalmológicos? Pues depende de dónde se los hagan. Sí, yo creo que en esa parte México tiene todas las posibilidades de que haya instituciones en que el costo sea muy accesible y que no es el costo un impedimento para poder recibir una atención oftalmológica. Existen todas las opciones. Perfecto. Luego otra persona nos comentó que mucho también es por la desidia del paciente. Volvemos a lo mismo, la responsabilidad que tenemos que tener como pacientes. El médico tiene responsabilidad, pero también el paciente. ¿Cuáles son los niveles normales de hemoglobina glucosilada, doctor? Abajo de 7. Abajo de 7%, y quiero puntualizar en el uso temprano de la insulina para el buen control metabólico, ya que esta disminuye hasta un 27% la progresión de retinopatía diabética. Perfecto. ¿Existe la cirugía láser en diabetes? Sí, ya se presentó en las cápsulas. ¿Me lloran los ojos? ¿Por qué está muy vaga y muy difícil tu pregunta? Hay muchísimas causas de que te lloren los ojos. La recomendación aquí sí es ve al oftalmólogo a que te dé un diagnóstico adecuado. ¿Qué es el queratocono? No tiene que ver con este tema, pero si rápidamente nos pueden contestar, doctores, ¿qué es queratocono? Ya lo tocaremos en otro momento. Es una enfermedad degenerativa de la córnea que genera miopía y astigmatismo y es una contraindicación para la cirugía de LASIK y tiene tratamientos distintos. Perfecto. ¿Cuántas veces me debo medir la presión intraocular al año?
Pues por lo menos una vez, si es una persona sana. Si fuera una gente que ya tiene glaucoma, habría que definir qué tan controlado está el glaucoma. Perfecto. ¿Qué tiene que ver el glaucoma con la hipertensión arterial? ¿Es lo mismo? No, son eventos diferentes. La presión arterial tiene que ver muy poquito con la presión intraocular. Generalmente los consideramos como independientes un problema del otro. Perfecto. ¿Alguien más que habló del queratocono? Tengo un niño con diabetes juvenil. ¿A qué edad debe de ir él al oftalmólogo? Al momento del diagnóstico. Independientemente de la variedad de tipo de diabetes que se tenga, en el momento que se conozcan con diabetes, busquen una revisión oftalmológica completa. Tengo miodesposias, perdón, sí. ¿Qué debo de hacer? Las miodesposias son unas condensaciones que tienen el vitrio, que son como unos mosquitas que están volando en nuestro campo visual. Si estos están acompañados de destellos de luz o flashes, tiene que ir a hacer una revisión al oftalmólogo porque existen en algunos casos riesgo de desprendimiento retinal. Perfecto. Tengo 30 años de edad y me aumentó la presión intraocular. ¿Por qué es? ¿Esto es glaucoma? No necesariamente la presión intraocular elevada es sinónimo de glaucoma, aunque es el factor de riesgo más importante. Entonces puede subir, por ejemplo, una gente que se tomó cortisona o se puso gotas, puede subir transitoriamente y eventualmente puede bajar lo normal o quedarse ahí arriba. Llamamos glaucoma cuando ya con la presión alta del ojo desarrolla lesión en el nervio óptico. Ese momento. Perfecto. Gente que se dedica a la soldadura y a la herrería, ¿existen nuevos tratamientos o prevención para los ojos? Siempre usar caretas, protectores oculares va a ser el mejor tratamiento. Ok. ¿A qué edad debo de revisarme si en mi familia hay glaucoma? Si la familia hay glaucoma, en cuanto el paciente sea capaz de soportar que le tomemos la presión. O sea, digo, ¿a qué edad puede ser esto? Puede ser desde los 8 años de edad más, pero el glaucoma generalmente, el primario de ángulo abierto, habitualmente aparece después de los 40 años de edad. ¿A qué edad, y eso tiene que ver con un programa que hicimos de salud ocular, a qué edad se recomienda que la población general vaya al oftalmólogo? Regularmente el periodo en donde se van a dar las principales condiciones de cómo está viendo una persona es en la edad preescolar. Las personas en ese momento están en una muy buena situación para saber si necesitan lentes, si padecen alguna enfermedad y poder instalar un tratamiento en etapa temprana. Perfecto. Tengo una carnosidad en el ojo. ¿Qué es esto? Conocido como pterigión, normalmente se asocia con factores genéticos, exposición crónica a la luz solar y resequedad ocular. Ok. Soy diabético y soy miope. ¿Me pueden operar? Sí, no hay ninguna contraindicación para hacerlo, salvo que tenga alguna complicación tardía como las que hemos expuesto durante el programa. Tengo dolor ocular posterior a una angiografía. ¿Qué hago? Normalmente ese es un estudio invasivo donde utilizamos un medio de contraste para poder evaluar estructuralmente los vasos de la retina y es un estudio que se utiliza una sustancia que no provoca ningún efecto secundario a nivel ocular. Hay un efectos transitorios sistémicos donde van a orinar la sustancia durante las siguientes 72 horas, pero no hay relación con esto. No tiene que ver este dolor ocular, que mejor averigüe por qué tiene el dolor ocular. ¿Los lentes con graduación que venden en los tianguis sirven? Pueden llegar a servir, sí, no son personalizados. Ok, tengo pterigión, ¿está causado por la diabetes mellitus? No hay asociación entre pterigión y diabetes. ¿Existen subespecialidades en oftalmología que se ocupen de enfermedades por la diabetes, como causadas por diabetes mellitus? Aquí los tenemos a los oftalmólogos. Si existen subespecialidades en las ramas de oftalmología. ¿Cuánto cuesta una cirugía de catarata? Supongo que también depende del sitio donde se la quieran hacer. Me duelen los ojos al usar lentes. ¿Qué hago? Pues a lo mejor no estás usando el lente que te toca, es ir a revisión, a que le digan cuál es la causa. Tengo niveles de azúcar de 500 y glaucoma. No veo nada con el ojo derecho. ¿Qué debo de hacer? Yo recomendaría utilizar insulina lo antes posible para mejorar ese control de glucosa. Ojo, no damos nosotros aquí recetas. Tienes que ir con tu médico a que te diga cuánto es la insulina que requieres tú específicamente. No te la puedes nada más aplicar así porque puede tener efectos colaterales y se va a personalizar el tratamiento. Que es ahí donde supongo que muchas personas que preguntaban, ¿es un mito o no que la aplicación de la insulina provoque ceguera en algunas personas? Mito total. Totalmente un mito. Pero lo que acabas de decir, o sea, tiene mucho que ver. Cuando está autorrecetada y entonces no está la dosis adecuada, pues entonces sí puedes tener alguna complicación evidente. Sobre todo una hipoglicemia severa que puede poner en riesgo tu vida. Correcto. Es muy raro que un paciente
que tiene una diabetes controlada, le pongan insulina. Casi siempre se pone insulina o se solía poner cuando el paciente tenía una diabetes muy avanzada. Entonces es la diabetes y no la insulina la que genera problemas. Esto que está proponiendo el doctor es más novedoso. Es decir, un paciente que tiene una glicemia alta, aunque no esté muy avanzado el problema, lo ponemos en orden para que no desarrolle más daño. Perfecto. Tengo 61 años y soy diabético. Me da mucha comezón ocular. ¿Qué puede ser? La causa número 1, conjuntivitis alérgica. Tendrá que ser atendido. Ok. Me hicieron cirugía de catarata y ahora tengo muchas lagañas y estoy usando gotas lubricantes. ¿Qué hago? Hay que revisar la causa de por qué está produciendo esa cantidad de lagañas que normalmente no está asociada a cirugía de catarata. Mi mamá le pusieron un lente intraocular y luego hizo glaucoma. ¿Tiene que ver esto? Le pusieron silicón también en el ojo y le dijeron que ya no se puede hacer nada. No es raro que puedan coexistir complicaciones al mismo tiempo en los ojos por diabetes. Puede haber catarata y puede haber retinopatía diabética. En algunos pacientes solamente se puede en alguna etapa manejar la catarata como una etapa de la enfermedad para poder ver lo que está sucediendo en el interior del ojo. Por lo que narra la paciente, seguramente ya es una etapa mucho más avanzada y no fue suficiente la cirugía de catarata para poder controlar la enfermedad. Hay dos personas que dicen, me brinca el párpado, ¿por qué es? Se llama fasciculación y generalmente tiene que ver con una vitaminosis. Ok. Una catarata grado 2 es quirúrgica, mi mamá tiene. Si el paciente tiene impacto en su visión, es decir, en cantidad de líneas de visión, sí puedes llegar a ser quirúrgica. ¿Qué es el síndrome de Charles-Barreau? Lo que yo recuerdo es que son personas que presentan alucinaciones cuando tienen baja visión. Okay. Pero no tengo no tiene que ver con diabetes tampoco. No. Ok. ¿Por qué se esperan para quitar las cataratas? Era una tendencia en la escuela antigua de la cirugía de catarata que madurara la catarata porque se hacía a través de una incisión de 8 milímetros, muy grande. El día de hoy es a través de microincisión y no es necesario que se madure para poder ser Perfecto. Tengo mácula, ¿está causado por la diabetes mellitus? La mácula es una porción normal de la retina, es la parte más importante de la visión central, la visión, la zona que nos encarga de la visión de lectura, y hay una infinidad de enfermedades que pueden afectar la mácula. Okay. Una de las más importantes se llama degeneración macular, que en el mundo representa la principal causa de baja visual. En nuestro país ya estuvimos todo el programa hablando que es retinopatía diabética. Ok, ¿existe tratamiento? Sí, pero ese es otro tema. Sí. Para otro día que los invitaremos, doctores. ¿Los fisicoculturistas están en mayor riesgo de glaucoma a la hora de levantar peso tan pesado? En general, una gente que ya tiene glaucoma no se recomienda que soporte la respiración, es decir, que puje. Aumenta la presión de las venas y aumenta la presión de los ojos simultáneamente. Entonces, una gente que tiene glaucoma no debiera hacer ese tipo de ejercicio. Una gente normal no es suficiente el tiempo que permanece con la pesa arriba para producir un daño. Perfecto. Los fisicoculturistas de lo que se tienen que cuidar, lo hemos comentado, es del uso de esteroides, de esteroides anabólicos. Yo veo como una aureola, no sé qué es. Que vaya, doctora, que cheque sus ojos, ¿verdad? Porque esa es una pregunta muy específica. Sí. Tengo astigmatismo y miopía, tengo diabetes mellitus, ¿me pueden operar? Sí, no es contraindicación, pero hay que descartar todo lo que platicamos aquí en el programa. ¿Para la degeneración de la retina sirven los antioxidantes? Para una etapa de la degeneración macular de una variedad que se llama seca, en etapas tempranas se ha demostrado en algunos estadios que puede ser útil. Pueden ser útiles. Mi mamá quedó ciega después de una cirugía de cataratas. ¿Esto es frecuente? ¿Qué habrá pasado? No, seguramente habría que buscar la causa. No es frecuente. ¿El glaucoma permite tratamiento quirúrgico? Ya lo comentó, doctor, que sí. Un niño con glaucoma de 8 años, ¿existe tratamiento para niños? Hay distintas variedades de glaucoma. Hay niños que nacen con glaucoma, llamado glaucoma congénito. Mientras más tempranamente aparezca el problema, si aparece cuando nace el niño, tiene un mal pronóstico, aunque si aparece durante los siguientes 2 años y se opera, el pronóstico es bueno. Ok, entonces sí hay posibilidades para este niño. Estas son las preguntas. Quiero que cada uno de ustedes nos dé algún comentario en los últimos minutos que nos quedan. Pues generar conciencia con respecto a la enfermedad de la diabetes, que ya platicamos que por desgracia es muy común en nuestro país, para hacer sus revisiones oftalmológicas. Revisiones oftalmológicas, todos los diabéticos, si te diagnostican diabetes, ve al oftalmólogo. Y si no te diagnostican diabetes, ve al oftalmólogo también. Doctor.
Recomiendo pues mantener un buen control glucémico, hemoglobina glucosilada abajo del 7%, ojo con la microalbúmina y no le tengan miedo a la insulina, por favor, porque por eso tenemos mucha retinopatía diabética, porque no se usa tempranamente. Perfecto, doctor. Pues que recuerden que la visión es un parámetro para saber si padecen o no retinopatía diabética como una complicación y que para que puedan estar tranquilos de que la exploración a la que fueron expuestos se realizó de forma adecuada, se haga con la dilatación de la pupila, la revisión del fondo del ojo. Doctor. Porque tenemos una verdadera epidemia de obesidad y esto genera diabetes y la diabetes está generando problemas oculares. Procuremos hacer ejercicio y tener una vida más sana. Oscarín, mil gracias. Oye, rápido, Angie Truc nos dice, mi papá es diabético y su visión poca. ¿Pueden subir, por favor, los datos de los lugares donde podemos acudir? Los datos de los especialistas y las instituciones las vamos a subir a las redes sociales. Y se nos acabó el programa, pero volvemos a la raíz con la que arrancamos. La prevención es clave. En este tema, como en muchísimos otros, les quiero agradecer que nos han acompañado durante estas 2 horas. Quiero agradecer al público sus testimonios que han estado aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, especialistas. Mil gracias. Y a ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.